Hasta ahora hemos visto lo que implica un diseño de experimentación en relación a las decisiones y estrategias que se deben seguir a la hora de comenzar una investigación. Vimos también cómo se determina una población, una muestra representativa y un individuo. También definimos las variables a analizar, clasificándolas en cualitativas y cuantitativas. Lo que veremos ahora es cómo se manipulan algunas de esas variables. Cuando se proponen las hipótesis, lo que se está poniendo en evidencia es una relación causal de estas variables. En nuestro ejemplo, donde la hipótesis del investigador era que la velocidad de germinación de las semillas dependía de la cantidad de agua con que se regaba, tenemos dos variables. Una de ellas es la velocidad de germinación y la otra es la cantidad de agua. Por eso, en esta diapositiva podemos observar lo que es un experimento. Dice que es un estudio o un análisis donde se van a manipular deliberadamente una o varias variables y luego se van a ver los efectos que esos cambios tienen en otras de las variables. Esto siempre y cuando el investigador deba tener un estricto control de su experimentación. En un experimento lo que se va a analizar es cómo la variable, que sería la cantidad de agua, afecta a la otra variable, que sería la velocidad de germinación. Pero eso es el experimento en sí. O sea, cuando se lleva a cabo, se va a analizar una de las variables y de qué manera afecta a la otra. Por eso se dice que todo experimento se va a realizar para determinar los efectos, ¿sí? ¿Cómo se llega a establecer que una de las causas, que de ahora en más llamaremos variable independiente, y que la otra es la que se ve afectada, que de ahora en más llamaremos o denominaremos variable dependiente? Es así como aquí podemos observar en la diapositiva, en las fotografías. La causa sería la variable independiente, es la cantidad de agua de riego que se le brinda al suelo donde están sembradas las semillas, y la variable dependiente sería con qué velocidad germinan las semillas. Por eso es que se dice que en las hipótesis se plantea esa relación de causalidad. Siguiendo, podemos decir que es sumamente importante establecer siempre, atendiendo a la hipótesis planteada, cuál es la variable independiente y cómo se harán los cambios intencionales en ella para obtener así los resultados y que estos resultados sean válidos y confiables. Por lo tanto, llegamos a lo que es la definición o el establecimiento de una variable dependiente. Esta variable no se manipula, es decir, se esperan los efectos que causaría la variable independiente en ella y por lo tanto esta variable no es manipulada, sino que simplemente se mide. En nuestro caso, lo que haríamos sería contar la cantidad de semillas que han germinado en relación con el tiempo que ha pasado, que en realidad lo que se hablaba en la hipótesis era de la velocidad de germinación. Vimos en el video de los pasos del quehacer científico cómo se experimentaba para determinar que las plantas crecen más junto a las ventanas que tenían cerca la luz solar y que los experimentos se llevaban a cabo con dos plantas. ¿Recuerdan? Bien, es así como entonces podemos establecer que se pueden diferenciar, como dice acá en esta diapositiva, dos tipos de muestras o dos grupos de muestras. Uno de los grupos es el grupo llamado experimental y el otro el grupo control o testigo.
Ambos deben tener necesariamente las mismas características, con la única diferencia que en el grupo experimental se manipularán las variables independientes, en nuestro caso sería la cantidad de agua con la que se riega la planta, y en el grupo control no. Por lo tanto, es en el grupo experimental donde se esperan los efectos. Por último, tenemos en la diapositiva nuestro ejemplo completo. Entonces, aquí podemos ver que el investigador propone una hipótesis, que ¿cuál era? La germinación de las semillas va a depender de la cantidad de agua con la que se riegue. Entonces, allí se establecen las variables. La germinación de las semillas sería la variable dependiente y la cantidad de agua la independiente. Es lo que dice allí en la segunda oración. Luego, a la maceta tomada como muestra experimental, en esa maceta se le va a regar, mientras que en la muestra tomada como control, no. Luego, cumplido el tiempo que se estableció para que se realizara toda la experiencia, se va a evaluar entonces la cantidad de semillas que germinan. Acá en el dibujo solamente aparentemente han germinado las semillas que estaban en el grupo o en la maceta experimental. Esto siempre y cuando, ¿sí? Y esto es importante, ya lo dije anteriormente, pero lo repito o lo leo, es importante que las muestras tomadas como control y las muestras experimentales tengan el mismo tamaño de plantera, la misma cantidad de tierra, la misma calidad, ¿sí? La misma cantidad de semillas. La única diferencia estaría en que a una se le brinda riego y a la otra no. Bueno, muy bien. Espero que hayan comprendido todos estos conceptos que hemos estado explicándoles, y si les quedan inquietudes, no duden en consultarnos, que nosotros con gusto les contestaremos. Muchas gracias.